Bien. Bien. Bueno, vamos a iniciar este tiempo de oración y de lectura. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Cuando esté ahí me dice amén. 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 Bueno, fíjese la indicación de Pablo a los hermanos que están en Galacia. Parece un versículo muy sencillo, pero realmente tiene mucha enseñanza como toda la palabra de Dios. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice la palabra, Pablo nos exhorta, ¿verdad? Pablo nos exhorta como lo hizo a los hermanos en Galacia, y nos dice que estemos firmes. Estad pues firmes. Y esta palabra firme se considera como una persona que está no solo firme, sino que está atenta, que está preparada, que está dispuesta, que está, ¿cómo decirlo? Está atenta. Esta palabra firme se refiere a un soldado que está a punto de iniciar la batalla, que ya está acuartelado, que ya tiene todo el material que necesita. Se refiere firme también a un corredor que está a punto de salir de la línea de salida, que solo está esperando el disparo para salir, a un nadador que está al pie de la piscina y que está listo para salir. Y también se refiere a la capacidad de estar atento, no solo atento, sino atento, dispuesto y con todo lo necesario para iniciar un proceso o un trabajo. Entonces, esta palabra firme tiene ese sentido: estar atento, estar con el carácter también templado. Tú y yo solo vemos a un corredor cuando suena el tiro y vemos cómo prácticamente salta al iniciar la carrera, pero no conocemos el nivel de concentración que está en su mente y que no solo en la mente, sino que está lista para coordinar todos sus músculos. Tiene todo lo necesario ese atleta. Y Pablo le escribe a los hermanos en Galacia que debemos, que no solo ellos, sino que ellos y nosotros debemos estar firmes así. Firme no se refiere únicamente a la capacidad de soportar las circunstancias, ¿sí? O sea, no se refiere únicamente a la capacidad de soportar con resignación lo que esté pasando en mi vida. Eso de alguna manera es un error en el creyente. Creer que su vida tiene que ser así, llena de complicaciones, llena de dificultades, y se resigna a vivir una vida en esa condición. No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Todos pasamos por dificultades, por adversidades, por problemas, pero no quiere decir que esa tenga que ser la condición de nuestra vida. Debemos estar entonces firmes, atentos, dispuestos para superar, para en el momento de que Dios nos dé indicación, salir adelante. ¿Sí? A lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo todos los personajes de la Biblia pasaron por dificultades, pero en ellos hubo siempre una esperanza, en ellos siempre hubo una capacidad para salir adelante. Ninguno de ellos se resignó a vivir una vida en la condición en la que estaba. ¿Sí me estoy explicando? A veces la resignación no es buena. ¿Sí? A veces pensamos que la resignación también es un acto como de una vida piadosa. ¿Sí? Pero no es de esa manera. La vida piadosa
piadosa es la vida que agrada a Dios, que busca, ¿sí? Que busca que yo me desarrolle de una manera en que mi vida le sea agradable a Dios. Ese fue un error que se cometió, amados hermanos, y que le dio a la Iglesia Católica una distorsión tremenda. Los monjes, los frailes, de todas esas órdenes que había después de la Edad Media, todos esos que se enclaustraban y estaban aislados, pensaban que esa vida era la que a Dios le agradaba. Una vida, ellos decían, llevar una vida piadosa, ¿verdad? Con escasez, en solitario, en fin, pero eso no contribuyó de ninguna manera al mejoramiento de su fe o de su crecimiento, sino solo se resignaban a vivir una vida así. Nosotros como creyentes no debemos de resignarnos a vivir una vida llena de problemas. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir recuperando terreno, tenemos que ir poniendo las cosas en orden poco a poco y no resignarnos a decir, es que así es mi vida y así va a ser siempre. ¿Cómo? Con problemas económicos, con problemas en el matrimonio, con problemas sociales, con problemas legales, y crees que ese sufrimiento es llevar una vida piadosa y no es correcto. No es correcto. ¿Sí? La vida piadosa que le agrada a Dios es una vida de fe, de oración, de buenas obras. Esa es la vida piadosa que le agrada al Señor. Y Pablo dice, estad pues firmes. ¿Cuánto nos enseña la palabra firme? Nos enseña demasiado. Nos enseña demasiado, ¿no? Firmes en el carácter, firmes en la fe, firmes en la doctrina, firmes en las decisiones que hemos tomado a la luz de la oración. A eso se refiere. Ahora, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Cristo nos hizo libres y debemos mantenernos firmes en esa libertad. Ahora, esta libertad que Dios nos otorga es una libertad del pecado. Dios nos hizo libres del pecado. Dios nos hizo libres de la enfermedad, de la escasez, de la maldición, del sufrimiento. ¿Por qué cree usted que Cristo vino a sufrir? ¿Por qué cree usted que Cristo pasó 40 días en el desierto para subsanar los 4 días, 40 días en el desierto para subsanar los 40 años que había vivido Israel en el desierto? ¿Sí? Si alguien considera que está sufriendo más, oiga bien lo que le voy a decir, si tú consideras que estás sufriendo más, es que tú no has calculado el sufrimiento de Cristo. Si tú dices, mi vida es un sufrimiento, voltea a ver la cruz y dime si tú estás sufriendo más de lo que Él sufrió. Si tú estás sufriendo más de lo que Cristo sufrió, entonces a lo mejor el que tendría que estar crucificado seas tú y no Él. Pero a veces así nos pasa, ¿verdad? A veces consideramos que estamos sufriendo. Volvemos a ver la cruz nada más. Volvemos a ver la vida de Cristo, que sin pecado, en obediencia, y padeció lo que padeció. Y la maldición, la enfermedad, la escasez, todo lo que comprende maldición fue sobre Él. Yo no sufro. ¿Y no tiene problemas, pastor? Sí tengo problemas, pero no sufro. ¿Por qué, pastor? Porque ya Cristo sufrió por mí. ¿Sí? Dice, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Cristo ya te dio el descanso, Cristo ya te dio la paz, ya te dio la fe, ya te dio la palabra. Esa es la libertad. Y tú, a pesar de todas las dificultades que pueda haber en tu vida, tú tienes que estar en libertad. Tú puedes tener problemas, situaciones, anhelos, deseos, todo lo que aglomera nuestra vida. Y puede haber gente que tenga menos problemas que los que tú tienes y vas y le preguntas, pero también vas a decir, no, también tengo problemas. ¿Sí? Cristo nos hizo libres, no de unas cosas, sino de todo, amado hermano. Cristo nos hizo libres de todo. ¿Sí? Tú y yo nunca hubiésemos podido alcanzar libertad
De ninguna manera. Nunca. Si tú crees que teniendo más, ganando más, viviendo en otro lugar, teniendo otra esposa, otro esposo u otros hijos, ibas a estar bien, tú nunca ibas a estar bien a menos de que Cristo te diera libertad. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. Por eso dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos hizo libres. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De todo. Del pecado y de la muerte primeramente. Del pecado y de la muerte. Tu pecado ya no tiene el mismo peso. La muerte ya no es para nosotros. Pero dice que sobre él fue toda maldición. Toda maldición. ¿Sí? Entonces tú y yo estamos en una libertad que nunca hubiésemos podido alcanzar. No quiere decir que no tengas problemas, tienes que vivir libre. ¿Se acuerdan el ejemplo que nos puso la hermana Felipa del niño que estaba inquieto? Y si había un niño que estaba en el templo y se paraba y se sentaba y corría y venía, y su mamá le decía, estate quieto, estate quieto, estate quieto. Y el niño agarró y se quedó sentado. Y dice la hermana Felipa, pero por dentro el niño andaba de un lado a otro. Él seguía siendo libre. Él seguía siendo libre. Entonces esta libertad no quiere decir que no tengas problemas, no. Esta libertad está en el espíritu, en el alma, en las emociones. ¿Sí? ¿Tú quieres vivir una vida sin problemas? Sería una vida demasiado aburrida. Imagínate que te levantaras en la mañana y dijeras, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Todo está resuelto. Todo está resuelto. Hasta lo más simple te levantas y ya está trapeado, ya está barrido, no hay trastes en el fregadero. Ahora que quiero lavar trastes, no hay. ¿Qué vida tan aburrida sería esa? Ahora, imagínate qué aprenderías. Aprenderías nada. Dios nos hizo libres, tenemos una libertad. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, no. Tenemos situaciones porque todavía Dios nos quiere enseñar cosas a través de ellos, pero estamos libres. No nos va a pasar absolutamente nada. Yo lo vuelvo a reiterar, entre tú y Dios no hay ningún problema. Ahora dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sabes, tú nunca hubieras podido ser libre, pero tú sí puedes volver a ponerte en esclavitud. Oye bien, eso es lo que dice este versículo. Tú nunca hubieras podido ser libre, nunca hubieras podido hacer nada por alcanzar libertad, pero sí puedes volverte a poner en el yugo de esclavitud. ¿Y sabes qué le pasa al creyente? Cree que lo que hizo Cristo es insuficiente en su vida. Cree que necesita que Cristo haga algo más en su vida. ¿Por qué? Porque él mismo se vuelve a poner en esclavitud. Él mismo vuelve a ser presa de sus compromisos, de los problemas, de las aflicciones. ¿Sí? No levante la mano, pero todos tenemos problemas aquí que arreglar, asuntos que arreglar de cualquier tipo. Y eso no quiere decir que Cristo haya sido insuficiente para la vida de cada uno de nosotros. No, Él ya nos otorgó libertad. Pero esa libertad tú y yo nunca la hubiéramos podido conseguir. Pero sí nos podemos volver a poner en esclavitud. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia. Manténganse firmes en la libertad en la que Cristo los hizo libres. Y no se vuelvan a meter ustedes mismos a esclavitud. Tú no te puedes hacer libre, pero sí te puedes volver a poner en esclavitud. Le pides a Dios, Señor, ayúdame con esta deuda. Viene Dios y te ayuda y la paga. ¿Quién se vuelve a endeudar? ¿Quién? Tú te vuelves a endeudar. Tú te vuelves a poner en yugo de esclavitud. ¿Sí? Señor, ayúdame a solucionar este problema que no le encuentro forma. Y Dios lo soluciona. Porque Dios es bueno. Sí.
lo soluciona y te dice, ¿qué aprendiste, Arturo? No, pues nada. Y mañana vuelvo a estar metido en el mismo problema. Señor, quítame esto, quítamelo. Y Dios te quita, amado hermano, Dios te quita negocios, personas, enfermedades, deudas. Dios te quita todo, ¿eh? Dios es capaz de quitarte lo que sea. Y ya se siente libre. Dios lo hizo libre, Dios la hizo libre, pero por ahí alguien le vuelve a sonreír. ¿Aprendió? No aprendió. Ahí va de nuevo. Dios la hizo libre, Dios lo hizo libre. ¿Sí? Señor, ayúdame con mi enfermedad, los riñones me duelen, me están matando. Viene Dios, le da los medios, alumbra la vida del médico, le sana los riñones, un milagro a través de la medicina, pero Dios lo hace. Y mañana está con su cococa de 2,5 litros, bien frías. No como antojo, sino para bajarse la comida del mediodía. ¿Quién se volvió a meter en esclavitud? Así pasa, amado hermano. ¿Sí? Así pasa. La libertad que Cristo nos hizo, que Dios nos dio, abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Todos. ¿Sí? Pero somos nosotros los que nos volvemos a meter en esclavitud. Por eso Pablo dice, están pues firmes en la libertad que Cristo les dio. Fue de gratis, tú viniste y Dios te dio libertad, Dios te dio restauración, tenla. Mantente firme en ella, porque esta tú nunca lo hubieras podido conseguir, pero tú sí te puedes volver a meter en esclavitud. Tú sí te puedes volver a meter en esclavitud. Tú sí te puedes volver a meter en problemas económicos, familiares, de salud, laborales. Tú sí te puedes volver a meter, yo sí me puedo volver a meter. Ahora, cualquiera diría, ¿verdad?, que ya estando libres, ¿para qué necesito firmeza? Pues para mantener esa libertad. ¿Sí? ¿Sabes cuál fue el problema cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos? ¿Sabes cuál fue el problema? Que los hombres de raza negra, las mujeres de raza negra pensaban que ellos eran ya inmunes a la ley. Fue un problema, Dina. ¿Qué pasó? Llegó, se abolió la esclavitud, le dieron libertad a todos los esclavos. Entonces los esclavos, ¿sabes qué empezaron a hacer? A beber, a robar, se volvieron variantes, se volvieron bandidos. Y cuando llegaba la justicia y los quería apresar, no, pues yo soy un hombre libre, sí, pero eso no quiere decir que puedas robar, que puedas andar de bandido. Eso no quiere decir que no tengas que obedecer la ley. Eres un hombre libre. ¿Sí? ¿Sabes qué deseaban muchos de ellos porque no podían con esa libertad? Regresarse a la esclavitud. Y si tú lees un poco de historia de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, te vas a dar cuenta cómo es el ser humano. O sea, cómo a veces somos. ¿Sí? Entonces muchos hombres decían, no, yo no puedo con esta libertad. Yo prefiero regresarme a la esclavitud y que mi amo me diga a la izquierda, yo a la izquierda, derecha, come esto, come esto. Pero yo no puedo con esta libertad. ¿Sabes por qué no podían con esa libertad? Porque la libertad te hace tomar decisiones. Porque la libertad pone una responsabilidad sobre ti. Y muchos hombres no podían con eso. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! ¿Sí? Y eso es una realidad, amado hermano. ¿Sí? O sea, ¡qué contradicción! Ya Cristo nos hizo libres con algo que tú y yo no podíamos conseguir, pero somos nosotros los que nos volvemos a meter en esclavitud. ¿Sí? Entonces, cuando Dios le pone a usted una recompensa, una salida, una victoria, analice usted muy bien de dónde Dios lo sacó y le dio una libertad. No vuelva a cometer el mismo error, porque usted sí se puede, yo sí me puedo volver a meter en esclavitud. ¿Sí? Pero a veces salimos de un problema, a los 2 o 3 días estás haciendo lo mismo que te llevó a ese problema otra vez. Ya te dijeron que no le prestes, ya te pagó, ya. Pero yo creo que ya cambió su corazón. Él no tiene que cambiar el corazón, tú tienes que cambiar tu mente. A
A los 2 o 3 días, ahí le estás prestando de nuevo. ¿Aprendió? Dios vino y la hizo libre, lo hizo libre de la deuda, del conflicto, del problema. Pero ahí va de nuevo. Se requería firmeza para decir, no, no te puedo prestar. Claro que se necesitaba firmeza. No, no puedo. Ay, es que no seas mala onda. Ah, ahora soy malo. Yo hay gente que así le contesto. No seas malo, Arturo. Ah, ahora soy malo. Ahora soy malo porque no te presto, porque no te doy. Y me dijiste, ah, qué bueno eres cuando te presté. Uno tiene esa capacidad, amor hermano. Ahora, ¿qué necesitamos? Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza? En Cristo. En Cristo está esa firmeza. Él nos hace libres, Él nos da firmeza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para podéis estar, ¿qué? Firmes, firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Amados hermanos, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvamos a meternos en el yugo de esclavitud. Podríamos anexar esto a esos anunciados. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder estar ¿qué? Firmes, necesito estar vestido de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. Eso es lo que me da firmeza. Sí. Era sorprendente, ¿verdad? Cuánto podía pesar una armadura de esas en esos tiempos. Sí. Pero, y ahí empieza a anunciar, ¿verdad? Todo lo que conlleva la armadura. Pero la armadura tiene un propósito, que te mantengas firme en la libertad que ya Dios nos dio. Y pedirle a Dios por medio de la oración habilidad, porque se necesita firmeza. Cuando los hombres de raza negra veían una cerveza y en su vida les habían dado esa libertad, no se tomaban una. Bueno, no había cerveza en aquel tiempo, era whisky más que cerveza, no era cerveza, perdón, era whisky. Y se embriagaban. ¿Para qué les sirvió la libertad? Ahora se volvió un alcohólico. Y se quedaban botados por ahí, ya no querían trabajar. ¿Y para qué querían esa libertad? Para volverse irresponsables. No, ellos necesitaban una firmeza para mantenerse firmes en esa libertad que habían obtenido. Si les ofrecían algo, un maltrato, algo indebido, algo incorrecto, tenían que mantenerse firmes. Pero no pudieron hacerlo. Sí, no pudieron hacerlo. Sí. Ahora dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Sí. Firmes. Hay mucha gente que quiere alcanzar su esposo, su esposa, sus hijos, su matrimonio, su negocio. Si la persona primero no está firme, no puede sostener a nadie ni a nada. No puede sostener a nadie ni a nada. Porque si él es incapaz de sostenerse, ¿cómo va a sostener a sus hijos? ¿Cómo va a sostener a su esposa, a su esposo? ¿Cómo va a sostener su trabajo? ¿Cómo va a sostener su matrimonio? No puede. Primero tiene que solidificarse. Tiene que estar sólido, fuerte, anclado, bien profundo, bien enterrado, firme, para poder sostener lo demás. Nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias a Dios por la libertad y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude a mantenernos firmes en la libertad y en la fe. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por lo que hiciste a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias por la libertad, Padre. Primeramente, Señor, por la libertad del pecado. Nos has libertado del pecado, Señor.
Señor, nos has libertado de la muerte también, Señor. Ni el pecado ni la muerte tienen peso sobre nosotros. Estamos libres de eso, Señor. Padre, y también dice tu palabra que en Cristo Jesús pusiste toda la maldición, Señor. Padre, nos declaramos libres en el nombre de Cristo Jesús. Por el sacrificio, declárenlo con sus labios, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, yo soy libre del pecado, libre de la muerte, libre de cualquier maldición, Señor. Soy libre, Señor, de la enfermedad, soy libre de los problemas familiares, soy libre, Señor, de las deudas, soy libre, Señor, de las emociones contrarias, de los sentimientos contrarios a tu voluntad, Señor. Yo declaro que hay libertad en mi vida a través de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias por la libertad que me has dado, Cristo. Gracias, Señor, por la bendición de la libertad, Señor. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, fortalezcas nuestras vidas, que nos des la capacidad de no volvernos a meter en esclavitud, Señor. Padre, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos fortalezca, que toda la armadura del creyente, Señor, esté sobre nosotros para mantenernos firmes, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en la mente, en el corazón y en las emociones. Que tomemos decisiones claras que no nos vuelvan a someter a la esclavitud. Eso ya depende de nosotros, Señor. Y el Espíritu de Dios que pusiste en nuestras vidas nos aconseja, nos direcciona, nos capacita, Señor, para mantener esa libertad en Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a mantener la libertad, Señor. Fortalece nuestras vidas con la armadura del creyente, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones que mantengan la libertad. Ayúdanos, Señor, a tomar caminos que mantengan la libertad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar nuestra vida, Señor, para mantener la libertad, Señor. Exhórtanos cuando vayamos, Señor, a meternos en un yugo de esclavitud nuevamente, Espíritu Santo. Te damos la autoridad sobre nuestra mente y nuestro corazón para que nos exhortes, Espíritu Santo. Cuando veas que nos vamos a meter en esclavitud otra vez, redarguye con fuerza, Espíritu Santo, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder mantener la libertad, porque Cristo nos hizo libres, Señor. Porque eso depende de nosotros, Señor. Pero tú, Espíritu Santo, nos ayudas a tomar decisiones, tú nos aconsejas, tú nos direccionas, tú nos exhortas, Espíritu, tú nos redarguyes, Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos firmes en la libertad porque Cristo nos hizo firmes, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.